Buenas tardes, señor embajador. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Uniandinos, por aceptarnos esta entrevista y este espacio. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, empecemos entonces, pues a mí me gustaría que nos hablaras sobre la cultura de Palestina. ¿Qué caracteriza al pueblo de Palestina, al pueblo palestino? Bueno, lo que caracteriza es que es un pueblo milenario que ha recogido tantas civilizaciones, tantas culturas a lo largo de los siglos, y hoy en día pues representamos lo que somos, este pueblo diverso, milenario, que bueno, con mucho deseo de vivir, de formar parte de la comunidad internacional, del universo, de contribuir. Y bueno, somos un pueblo auténtico, muy arraigado a su cultura, a su tierra, a su pasado, a su historia. Como le digo, tantos pueblos, tantas civilizaciones que han pasado por Palestina y han dejado siempre su grano de arena a esta civilización, a esta cultura nuestra, la cultura palestina. Entonces somos parte de una nación grande que es la nación árabe, pero también tenemos nuestras particularidades, compartimos muchos aspectos de nuestra cultura con los países vecinos que formaban parte de lo que era la Gran Siria o Bilad Sham, el Levante árabe, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, en nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestro baile, nuestra música y nuestro idioma. Somos un pueblo que profesa el Islam en su mayoría, pero también hay una gran parte, digamos, del pueblo palestino que profesa también el cristianismo, tanto el católico como el ortodoxo, como también tenemos otras religiones que existen dentro del seno del pueblo palestino, como son los samaritanos, como son los judíos, como son los rusos, y vivimos así de una manera muy cordial entre todos los componentes de nuestro pueblo. Ok, como sabrás, pues en Uniandinos todo este mes hemos desarrollado un ciclo de conferencias especialmente hablando sobre el conflicto entre Israel y Palestina. A mí me gustaría saber cuál es tu visión de este conflicto, qué tipo de conflicto es. Es un conflicto, bueno, a veces incluso llamarlo conflicto da una impresión diferente, errónea, porque el conflicto es entre dos potencias casi que iguales de fuerzas. Y lo que pasa es que tenemos una cuestión que es una ocupación, que es una colonización de nuestra tierra. Desde el año 1948, con la creación del Estado de Israel y el despojo del pueblo palestino, el desplazamiento de una gran parte del pueblo palestino, más de 750.000 palestinos fueron echados de su tierra, más masacres, más matanzas, y que a partir de esa fecha siguen viviendo en campos de refugiados, anhelando el retorno a sus casas y a sus tierras. Y la ocupación en el año 1967 del resto de Palestina y la colonización continua desde la creación del Estado de Israel hasta hoy en día, 73 años de una colonización que no ha cesado para judaizar lo que es toda Palestina y acabar con la presencia del pueblo palestino en su tierra. Entonces, este problema o la causa palestina no se trata de una disputa entre dos fuerzas, dos pueblos, dos estados vecinos, sino que es una colonización de parte de una fuerza impresionante a nivel económico, a nivel político y a nivel militar, de un pueblo que está solo ahí tratando de defenderse y seguir viviendo en su tierra que ha heredado de sus descendientes.
Entonces es un conflicto muy particular porque casi en ningún otro caso en el mundo ha habido ocupaciones que han durado tantos años y una colonización hoy en día en el siglo XXI donde una parte pues trata es de ocupar el espacio, de quitarle la tierra a la otra y de dominarla, reprimiéndola y tratando pues de deshacerse de ella, ¿no? Y esto se llama simplemente apartheid. Y bueno, ¿y cómo lo vive el pueblo de Palestina actualmente? ¿Cómo está el panorama? El pueblo palestino vive ahora en una de las épocas más difíciles. O sea, siempre ha sido la historia del pueblo palestino, ha sido una historia difícil. Palestina siempre ha estado en las miras de muchas potencias regionales y internacionales. Ha habido muchas ocupaciones, etc. Pero el pueblo palestino siempre ha podido sobrevivir. Y a pesar de todo lo que nos ha pasado desde más de 73 años, a pesar del despojo y del desplazamiento de dos terceras partes del pueblo palestino, pero seguimos resistiendo y estamos ahí sobre nuestra tierra luchando a diario. Si usted ve las noticias, si usted busca Palestina por Google o cualquier otro buscador, va a encontrar noticias a diario de matanzas, de masacres, de represión, de demolición de casas, de encarcelamiento de activistas. Esto es un acto que se realiza a diario. Todos los días se cambia un gobierno israelí, viene otro y siempre resulta siendo peor que el anterior. Y entonces continúa esa política de Estado, esa política basada en una ideología racista que es el sionismo, de despojar al pueblo palestino de su tierra y colonizarla para pues convertirla en una tierra judía, ¿no? Y eso es lo que sufrimos a diario. Sufrimos una ocupación, una humillación, demolición de casas, encarcelamiento, asesinatos, racismo increíble que se practica a diario en contra del pueblo palestino. Y como le digo, pero el pueblo palestino ha aprendido a ser resiliente y nosotros a lo largo de los años hemos aprendido a vivir con esta situación, no aceptarla, sino vivir con ella y la mera existencia nuestra sobre nuestra tierra es resistencia. Porque el objetivo de la ocupación y de la colonización es que ocupen ellos la tierra sin que haya gente palestina viviendo sobre ella. Y hemos aprendido que a través de la educación, a través del trabajo, a través de la cultura, estos son medios de resistencia nuestra para poder pues así seguir viviendo sobre nuestra tierra y algún día pues poder lograr lo que es la liberación de nuestro pueblo, la independencia de nuestro Estado. Y allá hablando de aquí el panorama actual, ¿qué opinión le merece la histórica llegada al gobierno de Israel de un partido árabe? ¿Podría cambiar el panorama? No cambiaría nunca. O sea, ese partido pequeño, partido árabe, no está en el gobierno, está en la coalición. O sea, ellos lo que quieren es su voto, pero no lo quieren dentro, porque si se mete ese partido árabe dentro del gobierno, entonces ya se mancha lo que es el gobierno israelí y pierde el apoyo de todos esos radicales judíos sionistas que hay, sobre todo los colonos. Entonces ellos lo que quieren es solo el voto del partido árabe, pero no lo tienen dentro de lo que es el gobierno israelí. Esta es la situación. Siempre cualquier gobierno que haya podido existir con el apoyo de algún voto árabe siempre ha sido un gobierno como mal visto, ¿no? Como un gobierno manchado, ¿no? Y entonces esa es la realidad del racismo que hay dentro de ese Estado de Israel.
Bueno, ¿y por qué es importante entender este conflicto que lleva tanto tiempo, esta realidad? Hay que entenderla porque lo que ha dicho muchos líderes del mundo es que, y líderes de pueblos que de verdad han luchado por su liberación, de que la libertad nuestra nunca es completa sin la libertad del pueblo palestino. Y eso lo dijo Nelson Mandela, que también ha vivido, él y su pueblo ha sufrido otro apartheid, el apartheid de Sudáfrica, que hoy en día practica Israel en contra del pueblo palestino. Y entonces hay que entenderlo, este problema, esta causa del pueblo palestino, para poder nosotros llevar nuestra voz hacia los demás pueblos, y que nosotros entendemos que el apartheid en Sudáfrica cayó gracias a la solidaridad internacional, gracias al boicot de los pueblos del mundo y sus fuerzas vivas en contra del apartheid, en contra del racismo, en contra de la segregación. Y nosotros no podemos vencer solos ese nuevo apartheid que practica Israel sin el apoyo y la solidaridad de los pueblos del mundo. Y por eso es que tratamos, a pesar de la maquinaria pues muy efectiva que tiene Israel y tiene el sionismo en todas partes del mundo, ellos son los que manejan los medios de comunicación más tradicionales. Cualquiera que escucha un noticiero en la televisión colombiana, siempre los ataques israelíes son en respuesta a cualquier cosa, ¿no? Siempre se inventan cualquier cosa, y entonces es en respuesta. Nunca es Israel es el victimario. Israel siempre actúa en respuesta a los palestinos, que son los terroristas, que son los malos, etc. Y entonces por eso es que en nuestra tarea es una tarea muy importante, difícil de lograr, pero creemos que hoy en día la noticia, la información llega con mucho más facilidad que antes. La limpieza étnica que practicó Israel en el año 1948 y antes, incluso antes de la creación del Estado de Israel, que también hasta hoy en día está tratando de llevarla a cabo con el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén, el barrio de Silwan en Jerusalén, el establecimiento de asentamientos, colonias judías dentro de la que es Cisjordania, en su objetivo de judaizar lo que es Jerusalén y alejar la población palestina y cortar Jerusalén del resto de su entorno palestino. Entonces esa tarea gana importancia y gana fuerza, y hoy en día cualquier joven con su celular puede filmarlo al momento todo lo que está pasando en Palestina, y esa noticia llega, y estamos viendo ahora el resultado de esa facilidad de llegar la información, cuando vemos que en el mismo Estados Unidos, donde el lobby sionista es el más importante, es el que controla todo lo que es el Congreso norteamericano y también controla la Casa Blanca, hoy en día ya estamos empezando a ver un cambio todavía, los comienzos de un cambio dentro de lo que es la sociedad, el movimiento estudiantil, los sindicatos, los académicos, incluso dentro del mismo partido demócrata, partido del presidente norteamericano. Entonces, por eso es importante la solidaridad internacional, y es importante que la información llegue, y llegue bien, y llegue la verdad llegue a todos los oyentes, a los televidentes, para que puedan pues ellos apreciar el sufrimiento de verdad, lo que está sufriendo el pueblo palestino desde hace más de 73 años, y que no permitir que esta injusticia siga más. ¿Y cuáles son los retos que enfrenta actualmente Palestina? El reto es mira, el apoyo incondicional de los Estados Unidos, el silencio y la complicidad de muchas de las fuerzas o países importantes del mundo. La Unión Europea condena los actos, atrocidades que comete Israel en contra del pueblo palestino, pero no toma decisiones, no toma medidas
para que Israel sienta que esas políticas tienen un costo y un costo bien caro en su economía, en la vida cotidiana de sus ciudadanos, como pasó en Sudáfrica. Cuando el ciudadano israelí empieza a sentir de que él no puede viajar, de que no puede participar como deportista, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en algún campeonato, o un académico israelí que tiene su universidad ilegalmente establecida dentro del territorio palestino ocupado, no puede hacer un research con otro académico de aquí, de Colombia o de los Estados Unidos. Entonces se empiezan a preguntar, ¿pero por qué se va? Se va porque estamos haciendo lo que nos han hecho los nazis en Alemania y ahora lo estamos practicando en contra del pueblo palestino. Se va que tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que tener alguna compasión con estos que estamos reprimiendo desde hace más de 73 años y que los hemos privado de su libertad, de su dignidad, de los derechos más básicos que tiene cualquier ser humano. Y bueno, para finalizar, un mensaje para que la comunidad uniandina asista a la última charla llamada Los Retos de Palestina, que será el próximo martes 29 de junio. Como jóvenes, como estudiantes, seguramente les tiene que importar todo lo que está pasando en el mundo. Y lo que pasa en Palestina, a pesar de que Palestina es un lugar lejano de Colombia, pero también les afecta a la estabilidad en Medio Oriente, afecta a la producción de petróleo, afecta a las relaciones internacionales, afecta a toda persona que cree en la justicia, que cree en la paz, que cree en la libertad, que quiere ver un mundo diferente. Y por eso la información es importante para que uno concientizarse y saber qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y que también puede pasar acá o en cualquier otro lugar. Es importante y por eso invito a todos los estudiantes a que sigan todo lo que está pasando en Palestina y que apoyen esta causa, porque así estarán en el lado correcto de la historia. Bueno, embajador, muchísimas gracias por esta entrevista y muchas gracias por su tiempo. A sus órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias.